Buenas, este es un episodio diferente. Sabes que mi padre falleció el lunes pasado y, y el Espíritu Santo, pues bueno, entre que tenía un material grabado que es el liderazgo de Esther, me dijo, mira, vas a seguir Juan 8, pero vas a hacer algo de liderazgo con esto. No sé cómo lo vamos a cuadrar todo al final, pero que sepas que yo creo que va a ser algo bueno. Enfocarnos en Juan 8, liderazgo. Y hemos visto la cápsula 6, que es la trampa de Satanás, que según el Espíritu me mandaba esto. Ahora vamos a ver el liderazgo de Jesús en Juan 8. Es muy interesante ver esto. Vamos a ver unos puntos muy importantes. Sabemos cómo Jesús puso en su sitio los fariseos en Juan 8, y eso es un punto de liderazgo. ¿Tú cómo puedes mover a un grupo de personas a otro estado? ¿Cómo puedes mover este status quo a otro estado y salir ileso de esa situación? Cuando sabemos que los fariseos tenían piedras en las manos. Me voy a coger una piedra. Esta es una roca de aquí, de la zona. Pero bueno, sabemos que los fariseos tenían rocas en sus manos. Tenían rocas en sus manos preparados para apedrear a la adúltera. Y Jesús lo que hizo con su liderazgo fue hacer que todos tiraran las piedras al suelo y marcharan. Entonces, eso es lo que queremos entender un poco, el liderazgo de Jesús, cómo esa sabiduría sobrenatural hizo que este grupo de personas salieran de esa situación donde iban a cometer un asesinato y posiblemente o quizás también querían aprovechar para apedrear a Jesús si decía alguna calamidad o alguna cosa fuerte. Pero lo fuerte de todo esto, lo triste, es que no estaba la persona, el hombre, no estaba el adúltero en el acto de la acusación. Estaba solo ella y estaba Jesús. Entonces vamos a ver unos puntos de liderazgo aquí muy interesantes y vamos a valorar como tema de liderazgo en Juan 8 la confianza. La confianza que tenía en sí mismo y en la misión que tenía Jesús en la tierra. Confianza. Luego vamos a valorar el tema de la autoridad que utilizó él para servir al prójimo. Usó una autoridad personal para darse al prójimo. Luego valores, en cuanto a valores tenemos una claridad de valores y principios que Jesús utilizó y que son los principios bíblicos, que es la palabra misma, y Él es la palabra. Vamos a ver también la justicia, cómo le impartió justicia en contraposición contra la injusticia y la hipocresía de los fariseos contra Él. Y vamos a ver cómo él estaba inspirado, cómo inspiraba a otros a tener empatía, a tener compasión, a hacer un examen de conciencia o hacer una autoevaluación de cómo estaba la vida de uno. Es un poder muy fuerte de inspiración. Y en cuanto a dos puntos que me interesaron bastante fue el punto de visión, cómo Jesús imparte visión en Juan 8. Y sin visión sabemos que el pueblo perece, no hay una guía, es como me compro un electrodoméstico y yo necesito una guía para saber cómo funciona. Necesitamos una guía para saber hacia dónde vamos en esta vida y esto es un poco la visión. Por ejemplo, con María Jesús yo soy muy visionario y somos como, yo siempre lo explico, no somos como yo soy el cometa y ella es el
Ella es la que tira del piolín, del hilo, para que esta cometa baje a la tierra. Entonces yo soy muy espiritual, ella es más de bajarme a lo terrenal. Y está muy bien este juego de pareja, pero es muy importante tener visión de vida, visión de lo que queremos conseguir. Yo, por ejemplo, ahora mismo sé lo que quiero conseguir con este episodio de liderazgo de Juan 8, y es que tengamos claro cuál es la posición de Jesucristo a nivel no solo posicional, pero espiritual, y cómo Él utilizaba su autoridad para que puedas contagiar a otros. ¿Y cómo podemos utilizar esta capacidad de liderazgo para contagiar a otras personas a replicar las cosas de Jesús? Y por último, la misión. Yo no sé si Jesús tenía por escrito todo un guión de las cosas que tenía que hacer o tenía una agenda, pero es muy posible que en su mente tenía unos puntos básicos donde primero vamos a hacer esto, luego vamos a hacer lo otro. Había un orden mental de las cosas y también esperaba que surgieran eventos que le iba a permitir a él desarrollar el poder de Dios y también poder desarrollar la palabra misma. Entonces son dos cosas que vienen en juego. Sabemos que hemos trabajado con la palabra y con el poder de Dios. Vosotros habéis visto en el mentoring una maravilla mía que tengo en mi canal de YouTube, que ha sido hecha este mes pasado. Necesitamos la palabra, pero necesitamos el poder siendo manifestado. Por eso te pido, por favor, que si tú no has llegado a los 300 personas por los cuales has orado, que cuentes mentalmente o desordenadamente, da igual, pero que haya ese número de personas al final, para que tú puedas experimentar que hay poder de Dios que fluye a través tuyo. Si tú no pruebas esas 300 personas, por decir un número, es muy difícil que puedas conseguir que el poder de Dios se manifieste. Entonces, el poder de Dios tiene que manifestarse de una manera continua. Si lo has hecho una vez y has tenido una sanidad en un año, no funciona así. Lo siento en el alma, no funciona así. El poder de Dios funciona 24 horas en cualquier situación. Ahora, hay situaciones en las cuales no vemos ese poder de Dios manifestado y eso tenemos que seguir aprendiendo cómo conseguirlo. Pero eso no quita que tú tengas que esperar que el poder de Dios se manifieste una vez al año. No funciona así. Es en el día a día, en cómo actuamos como Jesús, que el poder de Dios se activa. Y se activa no solo con la palabra, pero se activa con los actos que tú vas a hacer con tu cuerpo. Ya hemos pensado, ya hemos dicho que no solo meditamos en la palabra, pero meditamos también en lo que queremos ver, tener visión de lo que queremos ver del poder de Dios en nuestro ministerio o en nuestra vida para con otros. Muy importante eso, porque sin esa capacidad, sin esa apertura de mente, es muy difícil ver el poder de Dios en marcha. Entonces, ¿cómo activamos el poder de Dios? Teniendo una visión y teniendo una misión específica. Y vamos con la primera parte, que es confianza. Hemos visto cómo en Jesús se manifiesta la confianza en sí mismo y en su misión. Él sabía quién era realmente. Y vamos a leer un poco la palabra aquí en Juan 8 otra vez. Muy interesante. En el 7, Juan 8, 7. El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra. El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra. Hay una confianza en sí mismo de que es el Hijo de Dios. Él sabe quién es y él sabe muy bien qué autoridad tiene en la tierra. Eso está clarísimo, ¿no? El primer punto es
confianza en sí mismo. Él sabe muy bien cómo funcionan los principios de la Biblia, los principios bíblicos, y cómo funciona la verdad. Y también sabe cómo funciona la naturaleza humana. Entonces, es esa confianza que tiene general para poder aplicar todo el concepto bíblico y trasladarlo de lo espiritual a lo terrenal, a lo material. Sabiduría. Jesús tiene una capacidad, ya lo hemos dicho, de desafiar el status quo, de desafiar la hipocresía. Tiene una claridad tiene un conocimiento especial, específico, para poder darle la vuelta a la tortilla, como decimos en España. Seguimos. Jesús tiene un discernimiento para tomar decisiones justas. Y ahí es donde muchas veces tenemos que frenarnos y parar cuando no sabemos qué hacer, porque sabiduría, ya lo hemos dicho, que es conocimiento. Y si no tenemos el conocimiento de qué decisión vamos a tomar en base a algo que nos han dicho y vamos a reaccionar emocionalmente, es preferible aguantar el dolor y esperar y ser sabios para contestar. Uno de los consejos mejores que me han dado un amigo comercial es obviar. Cuando hay algo que no te gusta y aparece en el camino, obvia. Déjalo correr. No hagas caso, no contestes. Y este punto de obviar, Jesús obviaba muchas cosas, no las tenía en cuenta. Lo sabemos en la palabra, que quedaba callado. Cuando estaba delante de Herodes, cuando Herodes le pregunta si tú eres el que hace milagros, si eres el rey de los judíos, Jesús calla, obvia. Entonces, ¿qué pasa? Que es muy importante obviar, tener sabiduría. Si vemos aquí, Jesús no hace una predicación cuando le traen la mujer de adulterio, la mujer adúltera. Otro punto importante son los valores. Jesús tenía una claridad de valores y de principios. Muy importante tu integridad, no delante de Dios solo, pero delante de los hombres y las mujeres. Jesús tenía una capacidad de decisión basado en principios éticos y morales. Y sí, estaba basado en la palabra. Pero él también fluía en el Espíritu, y sabemos que todo lo que decía seguramente no está escrito, hay muchas cosas que no están escritas, y no estaba diciendo continuamente escrito está, que no era un robot, era un ser humano, era Dios, pero era también un ser humano, y contestaba también con nuestro lenguaje. No contestaba, él hablaba en arameo, hablaba en hebreo, en arameo y hablaba en otro idioma ahora que no me acuerdo, pero él estaba hablando un lenguaje natural. Otro punto importante aquí es que él sabía escuchar, él impartía justicia, pero escuchaba en base a... Bueno, tenía que confrontar la injusticia hacia él, pero él escuchaba lo que decían de él y luego él contestaba. Él no se ponía a gritar como un loco, sino que aquí seguramente más de una vez él habla con voz alta a los fariseos, pero les dejaba acabar de hablar. Hay una demostración de humildad. Lo vuelvo a repetir, hay una demostración de humildad porque él no está continuamente diciendo yo soy el que soy el rey que viene del linaje de David porque nací en Belén. Esto no lo dice él. Hay un punto de humildad para impartir justicia. Otro punto importante es la inspiración.
Él tiene una capacidad de inspirar a otros con su sabiduría para que puedan actuar en base a la palabra y también que puedan ser capaces cada uno de autoevaluarse y pensar en qué situación está, ético, moral, religioso. Tiene esa capacidad de preguntar mucho, en vez de estar diciendo todo, pregunta bastante en sus conversaciones. Aquí, por ejemplo, un ejemplo de pregunta es: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? No está diciendo estos fariseos idiotas, estos fariseos malos, salvajes, demonios. No, él está contestando a la adúltera con una pregunta: ¿dónde están los que te acusan? Muy importante el tema de las preguntas, responder con preguntas o empezar una conversación con preguntas. El tema del servicio, súper importante en el liderazgo. Como líderes hemos venido a servir, no a mandar. Hemos venido a liderar en base al ejemplo que vamos a dar a otros. No hemos venido con un látigo para mandar todo lo que tiene que hacer cada uno y tener un grupo de esclavos, sino que hemos entrado en un nivel donde Jesús sirve a sus discípulos a pesar de todo el pecado que tienen dentro, que ni eran capaces de orar una noche entera por él, y también que otros dudaban de él, otros le entregaron, otros le criticaron, pero él solo echó uno de la mesa porque tenía que entregarle, tenía que hacer esa parte de la obra de redención, pero es muy importante que él no estaba continuamente recriminando lo que hacían mal. Sí que ahí llega un punto de autoridad donde él dice: no sois capaces de manteneros en oración. Sí que hay unos puntos donde les llama la atención, pero no está sacando lo peor de ellos para juzgar, traer juicio contra ellos. Y otro punto muy importante también es la delegación. Él tenía una habilidad para delegar responsabilidades. Mateo estaba con el tema de las cuentas, el otro se encargaba del dinero, Judas. Pedro quizás hacía las cosas más de fuerza. Quizás también si necesitaban comida, iban a pescar. Él se encargaba de la comida. Y otros que están allí pues se encargaban de escribir también. Se encargaban de escribir lo que él decía. Mateo, por ejemplo, posiblemente. Y Marcos, Lucas, Juan. Entonces, es muy, muy, muy importante el poder compartir las responsabilidades y no que uno lo haga todo. Y aquí Jesús, yo creo que es muy bueno en compartir la responsabilidad. Sabemos que en Juan 8 parece una predicación. Estas palabras habló Jesús el 20 en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Dice en el Juan 8:1: y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Seguramente en el monte de los olivos, allí en su lugar secreto, estaría pasando tiempo con el Padre y estaría también dando un ejemplo de liderazgo de lo que tendría que hacer cada uno
en su agenda diaria, que es pasar tiempo con el Espíritu, y luego por la mañana volvió al templo y les enseñaba. Entonces, seguramente recibió el mensaje ahí de lo que tenía que enseñar. Entonces, en ese momento luego le trajeron a la mujer sorprendida en adulterio, y no me extrañaría que ya había recibido palabra de conocimiento de que le iban a probar, porque era un constante la prueba. No sabemos si él recibió más detalles, pero sí que en ese lugar secreto es donde tú recibes palabras de conocimiento para saber cómo actuar en según qué problema. Mas estos decían tentándole para poder acusarle. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. O sea, hay personas que van a venir para tentarte con una decisión, y ahí es cuando tú tienes que tomar tu actitud de liderazgo y poder ejercer liderazgo en otros, porque tu contestación hacia unos, tu contestación hacia unos va a impartir sabiduría en otros también, en otros que están mirando, no solo los que están recibiendo esas palabras, pero en otros que están aprendiendo de ti. Entonces, eres como un espejo piramidal, donde todo el mundo ve tu reflejo, no solo los que están hablando contigo. No sé si ves el reflejo de esta piedra, pero es el reflejo. Tú eres reflejo para otros. Este reflejo es el reflejo de tu respuesta hacia los que te están tentando, pero también eres reflejo para los que son de la luz. Eres testimonio para ellos de lo que vas a hacer con los que te están acusando. Es muy, muy importante esta parte. Luego hemos dicho muy importante la parte de obviar. Si no haces nada está bien. Me acuerdo un consejo que dio Claudio Freyson a mi madre cuando tenía un problema muy complicado que solucionar, y Claudio Freyson le dijo: si no sabes qué hacer, no hagas nada. No tomes ninguna decisión. Entonces, es un sabio consejo de no hacer nada si el tema se complica. Muy importante, antes de acabar de liderazgo, este episodio de liderazgo, es que puedes soltar la piedra siempre. Podemos recordarnos las palabras de Jesús: el que no tenga pecado, que tire la piedra, que tire la primera piedra. Vamos a leerlo juntos. El que de vosotros esté sin pecado, el que de vosotros esté sin pecado, que sea el primero en tirar la piedra. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Entonces, tenemos la opción de tirar la piedra o tenemos la opción de soltar la piedra. ¿Estamos con pecado? ¿Sí o no? Si tú nunca tienes pecado, arroja la piedra. Pero si tienes pecado, suelta la piedra. Si tienes pecado, suelta la piedra. Y de esta manera, en vez de arrojar la piedra a la persona y soltándola abajo al suelo, lo que estamos haciendo es desligarte de esa persona, desligarte, no traer en juicio, porque si estás atado continuamente en tu mente, trayendo juicio sobre esa persona, tú estás con un link, estás enlazada a esa persona y no vas a dejar de pensar en esa persona continuamente. Te lo garantizo. Puedes hacer la prueba, sobre todo si te han hecho daño, mucho daño. Verás que si no perdonas a esa persona, esta persona va a venir a tu mente una y otra vez, una y otra vez. Entonces, nada más, yo creo que ha sido un tema de liderazgo muy bueno. Jesús toma autoridad, toma liderazgo delante de los fariseos. No vemos la intervención de ningún discípulo
al lado suyo, pero sabemos que estaban ahí, estaban siempre con él. Entonces los discípulos eran testigos del liderazgo de Cristo, de cómo estaba contestando a los líderes religiosos, a los fariseos. Muy, muy, muy importante e interesante estar leyendo las palabras de Jesús para poder replicar esto en la tierra, aquí en la tierra. Siempre que veas algo de liderazgo, tenlo en cuenta. ¿Qué parte del liderazgo está tocando aquí? Por ejemplo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces, tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por medio de ellos se fue. Ya le iban a tirar las piedras. Este es el ejemplo de liderazgo que Jesús dio, que sabía lo que era, sabía quién era, sabía que era con el Padre y sabía que estas personas eran pecadores, estaba exponiendo el pecado de ellos delante del pueblo de Israel, delante de sus discípulos. Muy importante de entender que Jesús sabía quién era. Por lo tanto, nosotros, como hijos de Dios, nos podemos llevar el riesgo de que alguien quiera tirar una piedra contra nosotros, sea física o no física, sea invisible, y nos puede dar, esa piedra nos puede dar, está el riesgo ahí. Pero, y atravesando por medio de ellos se fue. Eso es lo que estamos buscando, que podamos identificarnos delante del mundo como hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, como hijos de nuestro Padre Celestial, como hijos del Espíritu Santo, y que podamos ir con valentía a pesar de los riesgos que hay ahí detrás. Un abrazo grande. Voy a orar por ti, por el tema del liderazgo ahora. En nombre de Jesús, gracias por mi hermano, mi hermana, que toma autoridad real, espiritual, acerca de ser un líder en Cristo. Y hay poder sobrenatural que fluye a través de ellos, a través de él, a través de ella, para que los demás vean estas capacidades, estas habilidades de líder replicadas de Cristo mismo, y que puedan abrir puertas a otros para que vean y crean. Que puedan abrir puertas a otros para que vean y crean. En la familia, en el trabajo, en el estudio, allí donde se muevan, que puedan ser líderes espirituales, que puedan ser papás espirituales, que puedan ser mamás espirituales, no solo porque lo necesitamos nosotros, de impartir esta identidad en otros, pero también porque esas personas están perdidos y necesitan esa impartición de mamá, papá espiritual, para que sepan hacia dónde ir, para que tengan una claridad de vida en esta tierra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo voy a impartir ahora mismo bendición económica. Gracias, Señor Jesús. Coge lo que tienes con tu mano ahora. En lo espiritual lo pones dentro de tu mano. Gracias, Jesús, por esta multiplicación que vas a dar a mi hermano y a mi hermana en riquezas aquí en la tierra, dinero multiplicado, economía multiplicada, propiedades multiplicadas. Gracias, Señor, que va a ser para ayuda, para el avance del ministerio, del Evangelio, para tu gloria, para de lo que tienen también te den a ti lo que te pertenece. En tu nombre, Jesús. Gracias que esa economía va a alcanzar a otras economías también, para bendecirlas, para prosperarlas, para traer testimonio tuyo de Jesús, testimonio tuyo de Jesús para ellos. Gracias, Señor.
Nos vemos. Bendiciones. Go forth. Ve adelante. Conquista la tierra que Dios te ha prometido. Conquista la tierra que Dios te ha prometido. Bye.